Buenas a todos y muy bienvenidos a nuestra clase sobre percepción espacial del sonido. En esta clase exploraremos cómo los mamíferos, o sea, incluidos nosotros los seres humanos, no solo detectamos los sonidos, sino que también somos capaces de determinar con precisión de dónde provienen. Bien, comencemos entendiendo la base del sistema auditivo en mamíferos. En el corazón del sistema auditivo, es decir, en el centro, se encuentra el órgano principal, que es la cóclea. Dentro de ella existen dos tipos fundamentales de células ciliadas que van a trabajar en una especie de sincronía. Bien, las células ciliadas internas, o también llamadas CCI, son los verdaderos fonorreceptores del sistema auditivo. Fonorreceptor, es decir, receptor de sonido. Estas células especializadas son las encargadas de convertir las ondas sonoras en señales eléctricas que el cerebro puede interpretar. Aunque representan una minoría dentro de la cóclea, pues hay más células ciliadas externas. Es importante destacar que son responsables de casi la totalidad de la información auditiva que llega al cerebro. Ahora, respecto a lo mismo, las células ciliadas externas, o CCE, cumplen una función de igual importancia, pero diferente. Bien, gracias a una propiedad llamada electromotilidad, estas células van a actuar como un amplificador coclear natural. Este mecanismo, que el que estoy describiendo, permite que los sonidos muy débiles puedan ser amplificados hasta 100 veces, de manera que se otorga una sensibilidad auditiva muy grande, extraordinaria de hecho, y la capacidad de discriminar entre frecuencias que son muy similares. Esta estructura va a representar solamente el inicio de un sistema evolutivo que se ha desarrollado durante millones de años, con el objetivo de permitirnos transcurrir nuestro entorno, navegar el entorno, utilizando la información sonora. A continuación vamos a ver cómo estas células transforman las ondas sonoras en señales nerviosas y cómo nuestro cerebro procesa esta información para crear una percepción espacial del sonido. Bueno, continuando, ahora vamos a profundizar en uno de los procesos más, diría yo, por decirlo, importantes del sistema auditivo, lo que es la transducción de la señal sonora en impulso eléctrico. Este mecanismo va a representar la verdadera magia de la audición en realidad, porque las ondas físicas del sonido se van a transformar en un lenguaje que entiende el sistema nervioso. Cuando una onda sonora alcanza nuestro oído, va a producir vibraciones en la membrana basilar de la cóclea, como vimos en la diapositiva anterior. Estas vibraciones van a provocar un movimiento mecánico que llega hasta estos estereocilios que señalo, unas proyecciones filamentosas que se encuentran en la parte superior de la célula ciliada interna, ¿ok? Esta deflexión de los estereocilios va a ser el primer paso de la transformación de energía. Este movimiento va a provocar la apertura de canales iónicos que son especializados. Permiten la entrada de cationes, principalmente potasio. Y bueno, el calcio participa, pero principalmente potasio. Veremos cómo participa el calcio. Y esto va a ser hacia el interior de la célula ciliada. Esta entrada de iones positivos va a generar una despolarización de la membrana celular, creando un potencial eléctrico. El incremento del calcio intracelular va a desencadenar un evento muy importante, que es la fusión de vesículas. Y estas vesículas contienen glutamato en la membrana presináptica. Este glutamato, liberado al espacio sináptico, va a actuar como mensajero químico y activa un tipo especial de receptores que se llaman receptores AMPA. Los receptores AMPA van a estar ubicados en las dendritas de las neuronas del ganglio espiral. Eso es importante que lo sepan, que los receptores AMPA están ubicados en las dendritas de las neuronas del ganglio espiral, es decir, postsinápticamente. Esta activación va a generar potenciales de acción en las fibras del nervio auditivo y van a convertir finalmente la información sonora, que es la que estamos analizando, en impulso eléctrico.
Este va a viajar por la vía aferente, que es decir, hacia arriba, aferente, hacia los centros superiores del procesamiento auditivo, donde en el tronco cerebral y la corteza. ¿Ok? Bien, este proceso que les estoy explicando ocurre en una porción de tiempo mínima, en milisegundos, y representa uno de los mecanismos de transducción más rápidos y precisos del organismo. ¿Por qué es importante? Porque permite percibir matices sonoros con una resolución temporal extraordinaria. Esta precisión será fundamental para que nosotros podamos localizar espacialmente el sonido, como veremos a continuación. Bien, entonces hasta ahora hemos visto cómo la información sonora viaja desde el oído hacia el cerebro a través de la vía aferente. Sin embargo, nuestro sistema auditivo no es una calle de un sentido único. Existe una vía igualmente importante que transmite la información, pero en dirección contraria: el sistema eferente olivococlear. El sistema eferente olivococlear representa un mecanismo de retroalimentación que permite que el cerebro module y regule la actividad de la cóclea, originado en el complejo olivar superior del tronco cerebral. Por eso es olivococlear. Olivococlear, de complejo olivar superior. Entonces, este sistema va a enviar fibra nerviosa, pero de regreso a la cóclea, formando un circuito de control que optimiza la percepción auditiva. Bueno, continuando, tenemos que saber que el sistema eferente olivococlear del que hablamos se divide en dos subsistemas, es decir, posee dos subdivisiones con estructuras y funciones específicas. Primero, el sistema olivococlear lateral, también llamado LOC por sus siglas en inglés, LOC, L-O-C, está compuesto por fibras que son finitas, finas, no mielinizadas, y que establecen la sinapsis con las dendritas del nervio auditivo, pero ipsilateral, o sea, del mismo lado. Este subsistema utiliza múltiples neurotransmisores, incluyendo la acetilcolina, el GABA, la dopamina, como se muestra en la diapositiva. ¿Para qué? Para modular la actividad de las fibras aferentes. Bien, eso es importante, ya pasamos el LOC. Ahora, el segundo subsistema, el olivococlear medial, también llamado MOC, está formado por axones, pero que son gruesos y mielinizados, que inervan directamente a la célula ciliada externa, y son predominantemente contralaterales, es decir, van a ir hacia el otro lado, van a decusar hacia el otro lado. ¿Cuál es la diferencia con el LOC, que es el olivococlear lateral? La diferencia fundamental es que el MOC, o sistema olivococlear medial, libera principalmente acetilcolina. La acetilcolina va a activar receptores nicotínicos específicos que se llaman alfa 9, alfa 10, que están ubicados en las células ciliadas externas. ¿Ok? Esta organización anatómica varía entre diferentes especies de mamíferos, pero en la mayoría, incluyendo a nosotros los humanos, las fibras del MOC predominan como conexiones que son contralaterales, como indicaba, creando un patrón de regulación cruzada entre ambos oídos, que resultará entonces importante para percepción espacial del sonido. Bien, entonces, la existencia de este sistema eferente nos va a decir que primero, la audición no es un proceso pasivo de recepción, sino que es un sistema dinámico con muchos mecanismos activos de control que participan en nuestra capacidad para detectar, para discriminar, localizar sonidos en el entorno. Continuemos. Entonces, una vez comprendida la estructura del sistema eferente olivococlear, es importante explorar cómo podemos medir su funcionamiento y qué funciones cumple nuestra percepción auditiva. Una herramienta muy importante para estudiar el sistema eferente son las emisiones otoacústicas. Las emisiones son sonidos de baja intensidad generados por la actividad de las células ciliadas externas, las que ya describimos, y estos pueden ser detectados en el conducto auditivo externo.
Entonces, en esencia, ¿qué son? Un reflejo de la actividad del amplificador coclear que mencionamos recientemente. Lo bonito de esto, diría yo, es que las emisiones pueden ser moduladas por la activación del sistema eferente. ¿Por qué? Miren, cuando estimulamos con ruido el oído contralateral, activamos el reflejo olivococlear medial. Aquí hay que prestar atención, porque el reflejo olivococlear medial modifica la actividad de las células ciliadas externas. Y esta modificación se mantiene se manifiesta como supresión, es decir, una reducción de la amplitud de la emisión otoacústica, dando entonces una manera no invasiva para observar y medir la fuerza del reflejo eferente. Esto hay que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque además de esta estimulación acústica, la actividad eléctrica del sistema eferente también genera supresión, permitiendo caracterizar con precisión las propiedades temporales del reflejo. Los investigadores hacen esto, buscan con precisión las propiedades temporales del reflejo que estoy hablando, el olivococlear medial. Estos estudios que han hecho muchas personas que se han dedicado a esto y que, bueno, son grandes investigadores, han identificado dos componentes distintos en la respuesta. Un efecto rápido y otro lento, cada uno con diferentes cambios de fases en esta mecánica coclear que estoy describiendo. Ahora, ¿qué función cumple este sofisticado, diría yo, o muy desarrollado sistema de retroalimentación? Es que la activación del sistema eferente modifica el funcionamiento del sistema aferente, es decir, lo que baja el eferente va a modificar el funcionamiento de lo que sube, que es el aferente, ajustando así la sensibilidad y el rango dinámico. Lo vamos a ver. Este mecanismo es importantísimo para muchas funciones auditivas. ¿Por qué? Porque primero contribuye a la protección contra daños por exposición a sonidos intensos. Eso es lo importante, lo primero. O sea, contribuye a la protección contra daño. Pero también mejora la detección de señales en ambientes ruidosos, como una especie de filtro adaptativo, diría yo. Sí, un filtro, definitivamente. Y en tercer lugar, luego, es que facilita la atención selectiva auditiva. ¿Qué quiere decir? Que podamos ecualizar y prestar atención a un sonido en un entorno ruidoso, permitiendo concentrarnos en estos sonidos específicos dentro de, diría yo, ¿cómo explicarlo? Son entornos que son complejos, acústicamente complejos, con muchos sonidos, con muchas frecuencias, un paisaje sonoro. Esto gracias a esto que somos capaces de concentrarnos en sonidos específicos. ¿Qué más hay que destacar? Que acá hay una interacción bidireccional entre los sistemas aferente y eferente, los que acabamos de describir, y establece una base para funciones auditivas complejas, las que vamos a ver ahora, que incluyen la percepción espacial del sonido, que es precisamente de qué se trata la siguiente diapositiva. Ya, entonces, hasta ahora vimos los mecanismos fisiológicos que nos permiten detectar y procesar el sonido. Ahora vamos a dar un pasito un poquito más allá y nos vamos a adentrar en otro aspecto, la percepción espacial del sonido, es decir, nuestra capacidad para determinar de dónde proviene un estímulo sonoro. Esta habilidad es bastante estudiada y fundamental para que los mamíferos a lo largo de la evolución pudiesen localizar con precisión la fuente de un sonido. Nos permite identificar de esta manera potenciales peligros y ubicar presas, depredadores, orientarnos en el entorno, incluso cuando la visión, que es el principal sentido de interacción, diría yo, o dentro de, también bien compartido con la audición, cuando esta visión es limitada, como por ejemplo cuando hay oscuridad o cuando hay obstáculos visuales. Bien, entonces, con esto claro, en el siguiente video vamos a observar muy bien cómo es la percepción espacial del sonido. Pero era muy importante que ustedes supiesen cómo funcionaba el eferente, cómo funcionaba el sistema olivococlear medial, lateral, de manera que yo, agradecido de su atención, me despido para que nos veamos en el siguiente video, ¿ok? Hasta entonces, que estén muy bien.